El esqueleto del miembro superior está compuesto con el cinturón escapular, que a su vez está compuesto por la escápula y la clavícula, y el esqueleto de la porción libre del miembro superior, que está compuesto por el esqueleto del brazo, que está formado por el húmero, el esqueleto del antebrazo, conformado por el cúbito y el radio, y el esqueleto de la mano, que a su vez está subdividido en tres porciones, que son los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y la falange de los dedos. El esqueleto del miembro superior forma parte de lo que se conoce como esqueleto apendicular, donde encontramos, además de estos huesos que hemos señalado, a todos los huesos que componen el esqueleto del miembro inferior. El esqueleto del miembro superior y miembro inferior reciben el nombre de esqueleto apendicular. En cuanto al cinturón escapular, que decimos que está compuesto por la clavícula y la escápula, tenemos que en esta imagen la clavícula del cinturón escapular conformado por clavícula y escápula, solo la clavícula es la que garantiza la unión del esqueleto apendicular del miembro superior con el esqueleto del tronco. Al unirse el extremo medial o interno de la clavícula con el esternón. La articulación de la clavícula con el esternón es que garantiza la unión del esqueleto apendicular del miembro superior con el tronco. Aquí estamos observando la escápula, la clavícula, en conjunto llamado cinturón escapular. Vemos el húmero formando el esqueleto del brazo, cúbito y radio, el cúbito en posición medial, el radio en posición lateral, formando el esqueleto del antebrazo, y luego el esqueleto de la mano, formado por los huesos del carpo, que son 8 huesos cortos, los huesos del metacarpo, 5 huesos largos, y las falanges de los dedos, que son también clasificados como huesos largos. Ya en la descripción del cinturón escapular tenemos que la escápula es un hueso plano, llamado también omóplato, y como concepto de hueso plano sabemos que son estructuras laminares y únicamente vamos a observar en los huesos planos dos caras. Para el caso de la escápula, de acuerdo a su posición, las caras se denominan cara anterior y cara posterior. También se describe a la escápula por su forma geométrica de forma triangular. Desde este momento debemos de esperar que nos describan tres bordes, dado su forma triangular, y tres ángulos. Los bordes son borde superior, también llamado borde cervical, borde lateral o axilar, porque está dirigido hacia la axila, y borde medial o vertebral, porque es el que está más próximo a la columna vertebral de los tres bordes. Los ángulos son lateral, superior e inferior. Además, la escápula presenta dos procesos, un proceso acromial y un proceso coracoideo. Los procesos o apófisis como concepto son prominencia ósea, son excrescencia ósea, son salientes de hueso. Esos son los procesos que vamos a describir en la escápula. En el caso de la escápula tiene dos salientes óseas o procesos, que son el acromial y el coracoideo. En cuanto a la cara anterior, estamos viendo aquí que recibe el nombre de fosa subescapular. La cara anterior de la escápula está aplicada a las costillas, a la región posterior del cuerpo de las costillas. Se relaciona desde la segunda hasta la séptima costilla esta cara. Y, dado por su forma ligeramente cóncava, recibe el nombre de fosa subescapular. En esta fosa subescapular o cara anterior de la escápula se origina el músculo subescapular, que es uno de los músculos que forma parte del manguito articular del hombro.
En la cara posterior de la escápula tenemos la presencia de la espina de la escápula. Esta espina está unida a la cara posterior por medio de su borde posterior. Perdón, el borde anterior de la espina se une a la cara posterior de la escápula. La presencia de esta espina favorece la formación de dos fosas en la cara posterior de la escápula llamada fosa supraespinosa por el hecho que está por arriba de la espina, y una fosa que se encuentra por debajo de la espina, que es la fosa infraespinosa, siendo esta fosa infraespinosa de mayor tamaño que la fosa supraespinosa. El borde lateral de la espina de la escápula se relaciona con la cavidad glenoidea de la escápula y recibe el nombre de escotadura espinoglenoidea. Esta escotadura espinoglenoidea favorece la comunicación entre la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En el borde posterior de la espina de la escápula se insertan los músculos trapecio y se origina el músculo deltoides. En cuanto a los ángulos y bordes de la escápula, tenemos que señalar que el borde superior o borde cervical es el borde más corto. En este borde superior o cervical está presente una pequeña escotadura llamada escotadura escapular. La importancia de esta escotadura escapular es que a través de ella discurren los vasos y nervios supraescapulares. El borde lateral o axilar es el borde más grueso. En este borde tienen origen los músculos redondo mayor y redondo menor, que también son músculos del manguito articular del hombro. El borde medial o vertebral, por el hecho que está más cerca de la columna vertebral, es el más largo. En este borde se insertan los músculos romboides mayor y romboides menor. Esta es la cara posterior de la escápula, esta es la espina, aquí tenemos la fosa supraespinosa y por debajo de la espina la fosa infraespinosa. Como hemos señalado, y la imagen es elocuente, la fosa infraespinosa es de mayor tamaño que la fosa supraespinosa. En cada una de estas fosas tiene origen un músculo. En la fosa supraespinosa se origina el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa el músculo infraespinoso. Aquí tenemos la cavidad glenoidea, este es el borde lateral de la espina, exactamente esto sería la escotadura espinoglenoidea. En este borde posterior de la espina, ya hemos dicho, se fijan dos músculos que son el trapecio y el músculo deltoide. De los procesos de la escápula tenemos que la espina de la escápula se proyecta lateralmente sobre la región de la cavidad glenoidea y recibe el nombre de proceso acromial. La importancia del proceso acromial es que en su borde medial, en el borde medial del proceso acromial se articula la clavícula, el extremo lateral de la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. Esta articulación, hemos visto, es clasificada como una articulación plana. Luego tenemos el proceso coracoideo, que lo comparan con un dedo semiflexionado, y este proceso sirve de fijación a tres músculos, que son el músculo pectoral menor, el músculo coracobraquial y la porción corta del músculo bíceps, que serán estudiados como músculos del miembro superior. Los ángulos de la escápula son tres, hemos dicho que tiene forma triangular, no hay duda. Este es el ángulo superior en el que se inserta el músculo elevador de la escápula. Este es el ángulo inferior,
donde se origina el músculo redondo mayor, y este es el ángulo lateral. De estos tres ángulos, el más importante es el ángulo lateral, dado que en este ángulo se articula la cabeza del fémur exactamente en una superficie cóncava que recibe el nombre de cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es la superficie articular de la escápula donde se articula la cabeza del húmero. Por arriba de la cavidad glenoidea tenemos presente una pequeña rugosidad ósea llamada tubérculo supraglenoideo. En este tubérculo se origina el tendón de la porción larga del bíceps. Por debajo de la cavidad glenoidea tenemos otra prominencia ósea, otro relieve óseo llamado tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo infraglenoideo se origina la porción larga del músculo tríceps. Como hemos dicho anteriormente, los procesos, que aquí estamos viendo el proceso coracoideo y aquí donde se articula la clavícula, el proceso acromial, los procesos son prominencia ósea, lo mismo que los tubérculos, pero la diferencia entre un tubérculo y un proceso es que los tubérculos son de menor tamaño que los procesos o apófisis. Esta sería la descripción de la escápula u omóplato. Luego tenemos la descripción de la clavícula. La clavícula tenemos que recordar en primer lugar que es un hueso largo. Y como hueso largo esperemos que nos describan dos extremos o epífisis, un cuerpo y diáfisis uniendo estos dos extremos. Dado que la clavícula se encuentra en posición horizontal, debemos de entender que por su posición horizontal en la clavícula existen un extremo lateral que se articula con el acromion, llamado por tanto extremo lateral o acromial, y un extremo medial que se articula con el esternón, formando la articulación esternoclavicular, por tanto llamado también extremo medial o esternal. Esto es producto de la posición de la clavícula. Cuando veamos el húmero, que en posición anatómica está en posición vertical, los extremos son superior, extremo superior del húmero, extremo inferior. Pero la clavícula está en posición horizontal, por eso sus extremos son medial y lateral. Medial o esternal, lateral o acromial. Estos extremos se diferencian producto de que el extremo medial o external es más abultado que el extremo lateral. El extremo lateral es aplanado en sentido transverso. Entonces, el extremo medial, hemos dicho, se articula con la incisura clavicular del manubrio y el esternón, formando la articulación esternoclavicular. Esta articulación se clasifica como articulación en silla de montar. El extremo lateral forma una articulación de tipo plana con el acromion, formando la articulación acromioclavicular. En su cuerpo, en los dos tercios laterales, que serían estos dos tercios, existen dos bordes y dos caras. Hacia el tercio medial, que se relaciona con el extremo medial, que es abultado, aquí se pueden identificar hasta 4 caras. Vamos a describir las caras como cara superior de la clavícula, que es lisa y está ubicada inmediatamente por debajo de la piel, por eso le llaman cara subcutánea. Y una cara inferior, un tanto irregular, donde vamos a describir unos detalles anatómicos que están presentes en esta cara inferior. También tiene un borde anterior, que es convexo en su extremo medial y cóncavo en su extremo lateral. Un borde posterior, que es convexo en su extremo lateral y cóncavo en su extremo medial.
los detalles de la cara inferior de la clavícula, hacia el extremo medial o external tenemos la impresión del ligamento costoclavicular. Este ligamento se llama costoclavicular porque une la primera costilla con la clavícula. Luego tenemos en el tercio medio del cuerpo la presencia del surco subclavio. En este surco subclavio se fija, se inserta el músculo subclavio. Y hacia el extremo lateral tenemos el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea, donde se fijan el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo que unen el extremo lateral de la clavícula con la escápula. Esa es la descripción de la clavícula. No olvidar que hemos dicho que la clavícula es el único hueso que une el esqueleto del miembro superior con el tronco. Específicamente, la clavícula se une con el esternón. Aquí tenemos la imagen de una escápula que nos muestra una forma geométrica de forma triangular. Vemos los tres ángulos de la escápula, el ángulo superior, el ángulo lateral, el ángulo inferior. Esta es la cara posterior. Ahí vemos la espina de la escápula. Por arriba de ella la fosa supraespinosa, que equivale a este espacio. Por debajo de la espina la fosa infraespinosa, que equivale a este espacio. En el borde superior, aquí está más claro, en el borde superior de la escápula, relacionándose con la base del proceso coracoideo, vemos la incisura escapular. Eso es lo que estamos observando ahí, ¿verdad? Y se observa también la superficie cóncava en el ángulo lateral, que recibe el nombre de cavidad glenoidea. Luego vamos a describir la porción libre, el esqueleto de la porción libre del miembro superior, donde tenemos el húmero a nivel del brazo, cúbito y radio en antebrazo y el esqueleto de la mano. Comenzando con el húmero, tenemos que recordar el tipo de hueso, es un hueso largo, por tanto tiene dos extremos y un cuerpo o diáfisis. A los extremos también se le conoce, como podemos ver, con el término de epífisis. El húmero se articula por su extremo superior o epífisis proximal con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación del hombro. Por su extremo inferior, el húmero se articula con los extremos superiores del cúbito y el radio, formando la articulación del codo. Estas serían las relaciones articulares del húmero. El húmero, repito, por su extremo superior se articula con la escápula, formando la articulación del hombro, y por su extremo inferior se articula con el cúbito y el radio, formando la articulación del codo. La articulación del hombro es de tipo esferoidea y la articulación del codo es de tipo bisagra. Aquí tenemos el extremo proximal. En el extremo proximal o extremo o epífisis superior del húmero estamos obligados a reconocer la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el tubérculo mayor del húmero, el tubérculo menor, la cresta del tubérculo mayor, la cresta del tubérculo menor y el surco intertubercular o bicipital. Esos son los detalles anatómicos que debemos de reconocer en el extremo superior del húmero. Esto lo vamos a observar en una imagen del húmero. Aquí lo tenemos. Esta sería la cabeza del húmero que se articula con la cavidad glenoidea. Es una superficie semiesférica lisa
La superficie lisa corresponde a la superficie articular, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. De ahí que le llaman a la articulación del hombro también glenohumeral, por la unión de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Hacia la cara anterior de este extremo tenemos el tubérculo menor del húmero. Por debajo del tubérculo menor tenemos la cresta del tubérculo menor. En la región lateral tenemos el tubérculo mayor del húmero, otro troquíter. Al tubérculo menor le llaman también troquín. Por debajo del tubérculo mayor tenemos la cresta del tubérculo mayor. Y entre los dos tubérculos y sus respectivas crestas tenemos el surco intertubercular, llamado también surco bicipital, porque a través de él discurre el tendón de la porción larga del bíceps. Por debajo de los dos tubérculos, o mejor dicho, en la unión del extremo superior del húmero con la diáfisis, hay una ligera reducción del calibre del hueso, y eso es lo que se le conoce como cuello quirúrgico del húmero. Esto representa el punto más débil del húmero, donde se presentan con mayor frecuencia las fracturas del húmero por accidentes menores, comunes, no por accidentes de tránsito, por caídas de un árbol, de un cerco, etc. Caídas de bicicleta. El término quirúrgico obedece a que anteriormente, por muchas fracturas que se presentaban a este nivel en la unión del extremo superior con la diáfisis, muchos pacientes iban a parar a quirófano para reparar la fractura. De ahí se popularizó el término de cuello quirúrgico, y esto es con la intención de diferenciarlo del cuello anatómico. El cuello anatómico del húmero está inmediatamente por debajo de la superficie articular de la cabeza del húmero, y esto le llaman cuello anatómico, en alusión a que en nuestra anatomía general, por debajo de la cabeza tenemos el cuello. Entonces, por debajo de la cabeza, inmediatamente por debajo de la cabeza del húmero, se encuentra el cuello anatómico, y en la unión del extremo superior con la diáfisis, el cuello quirúrgico. Esos son los detalles anatómicos que hay que reconocer en el extremo superior del húmero. Luego tenemos la diáfisis. En la diáfisis del húmero tenemos que reconocer, decíamos que en general en los cuerpos de diáfisis de los huesos largos existen 3 caras y 3 bordes. Las caras para el húmero son cara medial, cara lateral y cara posterior. Algunos autores a esta cara medial y lateral le agregan anteromedial, el término anterior, anteromedial y anterolateral. Pero perfectamente se pueden simplemente llamar cara medial, cara lateral y cara posterior. Los bordes son borde anterior, borde lateral y borde medial. Los bordes lateral y medial del cuerpo del húmero hacia el extremo inferior del húmero dan lugar a la formación de las crestas supracondilia medial y cresta supracondilia lateral. Así que en el extremo inferior del húmero, estas dos crestas, supracondilia medial y lateral, son continuación de los bordes medial y lateral que se describen en el cuerpo o diáfisis del húmero. Aquí tenemos 2 detalles por identificar en el cuerpo. Los dos están ubicados en el tercio medio del cuerpo, uno en la cara lateral y otro en la cara posterior. En el tercio medio de la cara lateral tenemos la impresión deltoidea, llamada así porque en ella se inserta el músculo deltoides, que es el músculo que le da la convexidad al hombro. En el tercio medio igualmente, pero en la cara posterior, se encuentra el surco radial, antiguamente llamado surco de torsión radial, porque daba la impresión de que a ese nivel estaba como torcido el cuerpo del húmero.
o simplemente surco radial. Recibe este nombre surco radial porque a través de él discurre o pasa el nervio radial acompañado de la arteria braquial profunda. Debemos de saber que en anatomía, para ubicar elementos anatómicos, en este caso el húmero, el cuerpo del húmero, que representa la unidad, se divide en 3 tercios. Este sería el tercio superior, luego tenemos el tercio medio y luego el tercio inferior. Se dividen los huesos largos, la diáfisis de los huesos largos, en 3 tercios para precisar la ubicación de detalles anatómicos. Ahorita acabamos de hacer alusión a la ubicación de 2 detalles anatómicos en el tercio medio del cuerpo del húmero que corresponde a este espacio. Una vez que hemos descrito la diáfisis del húmero, tenemos que reconocer los detalles del extremo inferior del húmero o epífisis inferior. Epífisis inferior, extremo inferior o epífisis distal, extremo distal del húmero. Tenemos que reconocer como detalles anatómicos al cóndilo del húmero, el epicóndilo, la tróclea, la epitróclea, la fosita radial, la fosita coronoidea, la fosa olecraniana, el surco cubital, llamado también surco epitrócleo olecraniano, y la cresta supracondilia lateral y supracondilia medial. Recordemos que este extremo se articula, el extremo inferior del húmero se articula con los extremos superior del cúbito y el radio. Algunos nombres de estos detalles anatómicos del extremo inferior del húmero corresponden a la relación que tienen, a la relación articular que tienen con el extremo superior del cúbito y el radio, como es el caso de la fosita radial, la fosita coronoidea y la fosa olecraniana. En el cóndilo del húmero, llamado también por algunos autores cabecita humeral, se articula la cabeza del radio. En el cóndilo del húmero se articula la cabeza del radio. El epicóndilo, como su nombre lo sugiere, está por arriba y lateralmente a la ubicación del cóndilo. Epi significa sobre. Epicóndilo nos informa que es una prominencia ósea ubicada por arriba y lateralmente al cóndilo. La tróclea recibe este nombre por su forma, que tiene forma de tróclea o polea, y en ella se articula la incisura troclear del cúbito, formando la articulación húmero-cubital. La epitróclea es una prominencia ósea que se ubica por arriba y medialmente a la tróclea. Epitróclea significa arriba de la tróclea. La epitróclea es de mayor volumen que el epicóndilo. En la cara posterior de la epitróclea se encuentra el surco cubital, llamado así porque por él discurre el nervio cubital. Luego tenemos la fosita radial. La fosita radial, igual la fosita coronoidea, son 2 pequeñas fositas que se observan en la cara anterior del extremo inferior del húmero. La fosita radial recibe ese nombre porque, estando el antebrazo en flexión, en ella se aloja la cabeza del radio. La fosita radial está por arriba del cóndilo del húmero. Ya hemos dicho que en el cóndilo del húmero se articula la cabeza del radio. La fosita coronoidea también se observa en la cara anterior del extremo inferior del húmero y recibe este nombre porque en ella se aloja el proceso coronoideo del cúbito o ulna, estando el antebrazo en flexión.
La fosita coronoidea, por tanto, se encuentra por arriba de la tróclea humeral. La fosa olecraniana es un detalle que se encuentra en la cara posterior del extremo inferior del húmero, por arriba de la tróclea. En la fosa olecraniana se aloja el olecrano del cúbito y por esta razón recibe este nombre de fosa olecraniana. Aquí tenemos el extremo inferior del húmero. Tenemos estas dos superficies articulares. Esta en forma de polea recibe el nombre de tróclea. Lateralmente a la tróclea tenemos una superficie semiesférica, de ahí que algunos autores le llaman cabecita humeral. En esta cabecita humeral o cóndilo se articula la cabeza del radio. Por arriba de ella tenemos la fosita radial. Por arriba y lateralmente al cóndilo tenemos el epicóndilo. En el epicóndilo se originan la mayoría de los músculos superficiales posteriores del antebrazo. Hemos señalado que esta es la tróclea. Por arriba y medialmente a la tróclea tenemos la epitróclea. Ya había referido que la epitróclea es de mayor volumen que el epicóndilo. En la epitróclea se originan la mayoría de los músculos superficiales anteriores del antebrazo. En la cara posterior de la epitróclea, sería aquí a este nivel, tenemos el surco cubital. Esta es una vista posterior del extremo inferior del húmero y esta es una vista inferior. Observemos que por arriba de la tróclea, en la cara anterior, tenemos la fosita coronoidea, aquí lo dice, fosita coronoidea. En ella se aloja este proceso del cúbito que se llama proceso coronoideo. Eso es lo que le da el nombre a la fosita coronoidea del húmero. En la cara posterior del húmero, por arriba de la tróclea, tenemos una fosa que es de mayor volumen que las fositas que están en la cara anterior, la fosita coronoidea y la fosita radial. En esta fosa olecraniana se aloja el proceso olecraniano u olecrano del cúbito o ulna. Este proceso, estando en extensión, que esta es la posición de extensión del miembro, el proceso olecraniano penetra en la fosa olecraniana del húmero y eso es lo que le da el nombre a la fosa. Y estando el antebrazo en flexión, la cabeza del radio se aloja en la fosita radial del húmero, que está ubicado por arriba del cóndilo, este es el cóndilo, y la fosita coronoidea, el proceso coronoideo del cúbito, estando el antebrazo en flexión, se aloja en la fosita coronoidea, que ya hemos dicho que está ubicado por arriba de la tróclea humeral. Esa es la descripción del extremo inferior del húmero. Vamos a estudiar a continuación el esqueleto del antebrazo. El esqueleto del antebrazo está formado, decíamos, por el cúbito y el radio. Son dos huesos largos que en posición anatómica se encuentran paralelamente. Debemos de saber que el cúbito ocupa la posición medial, recibe también el nombre de ulna, y el radio, que está paralelamente en posición anatómica, se ubica en posición lateral. Aquí se agrega un término, dado que son dos huesos que sus cuerpos están paralelamente. Entre los cuerpos de estos dos huesos largos se forma un espacio interóseo, que significa un espacio limitado por dos huesos. En la mano tenemos la misma situación de la formación de 4 espacios interóseos limitados por la diáfisis de los metacarpianos. Cada uno de estos huesos largos tiene extremo superior o epífisis proximal y extremo inferior o epífisis distal.
Por su extremo superior, el cúbito y el radio forman parte de la articulación del codo. Por su extremo inferior, se articulan entre sí el cúbito y el radio, formando la articulación radiocubital inferior o distal. Y el radio, únicamente el radio, se articula con los huesos del carpo, formando la articulación de la muñeca. Que quede claro que el cúbito, el extremo inferior del cúbito, no forma parte de la articulación de la muñeca. Así que por los huesos que se articulan en la articulación de la muñeca, que es el radio con huesos del carpo, se llama articulación de la muñeca o radio carpiana. Por los huesos que se articulan en el codo, que son 3, húmero, cúbito y radio, le llamamos articulación del codo o articulación húmero radio cubital. Y tanto cúbito y radio forman articulaciones radio cubital proximal y radio cubital distal o inferior, radio cubital proximal, articulación radio cubital proximal o superior. Recordemos entonces, es importante que la posición del cúbito o ulna es medial y la posición del radio es lateral. Sabemos por concepto general que en la diáfisis de los huesos largos existen 3 caras y 3 bordes. Si el cúbito es medial, una de sus caras precisamente tendría que ser medial por la posición anatómica. Si el radio es lateral, una de sus 3 caras en el cuerpo tendrá que ser cara lateral. Y eso es lo que vamos a describir cuando hablemos de las caras y bordes del cúbito y el radio. Aquí tenemos entonces la descripción del cúbito. Nos dicen que el cúbito en posición anatómica ocupa el borde medial del antebrazo. Como hueso largo tenemos que estudiar 2 extremos, extremo superior o proximal, extremo inferior o distal y una diáfisis o cuerpo. Aquí tenemos todos los elementos que vamos a identificar, los elementos, los detalles anatómicos o elementos anatómicos que hay que identificar en el extremo superior o proximal del cúbito. Tenemos que identificar el olecranon, el proceso coronoideo. Al olecranon también le llaman proceso olecraniano. Vamos a identificar la incisura troclear, la incisura radial, la fosita del supinador, la cresta del supinador y la tuberosidad ulnar. Como vemos, en la tuberosidad ulnar se inserta un músculo del brazo, que es el músculo braquial o braquial anterior. Esa es la importancia de la tuberosidad ulnar o cubital. La incisura troclear recibe este nombre porque precisamente sirve de articulación a la tróclea del húmero. Esta incisura troclear está limitada hacia arriba por el olecranon y hacia abajo por el proceso coronoideo. Esto lo vamos a ver con claridad en una imagen. Aquí vemos la incisura troclear es este espacio. Arriba de la incisura troclear, en posición anatómica, por supuesto, está el proceso olecraniano u olecranon y hacia abajo de la incisura troclear, el proceso coronoideo. Por debajo del proceso coronoideo tenemos la tuberosidad cubital o ulnar. En la superficie lateral del proceso coronoideo tenemos esta superficie articular que le llaman incisura radial o escotadura radial. Escotadura e incisura se usan como sinónimos. En esta incisura, escotadura radial, recibe el nombre de escotadura radial precisamente porque en ella se articula la cabeza del radio, como estamos viendo en esta otra imagen. La cabeza del radio tiene 2 relaciones articulares, con el cóndilo del húmero y con la incisura radial del cúbito, que es esta. Por debajo de la incisura radial se encuentra esta fosita y esta cresta. Esta es la fosita del músculo supinador
y esta es la cresta del músculo supinador. Reciben este nombre porque en ella, en la fosita y en la cresta del supinador, se origina el músculo supinador del antebrazo. Esos son los detalles del extremo superior del cúbito. Vamos a identificar las caras y bordes del cuerpo del cúbito. Tenemos que las caras del cúbito, recordemos, el cúbito está en el borde medial o en posición medial en el antebrazo, estando el antebrazo en posición anatómica. Las caras serían, por tanto, una cara anterior, una cara posterior y su cara medial, que corresponde a la posición medial del cúbito o ulna en el antebrazo. En su cara anterior se encuentra el agujero nutricio. El concepto de agujero nutricio en los huesos largos radica en que a través de estos agujeros penetra la arteria que nutre al hueso para su desarrollo. Los bordes son borde anterior, borde posterior y borde lateral o interóseo. En este borde lateral o interóseo se fija la membrana interósea en la formación de la sindesmosis radiocubital. Esta membrana interósea es una membrana fibrosa, ya lo hemos visto en los tipos de articulaciones. Este borde interóseo o lateral también sirve de límite al espacio interóseo. Así que el borde interóseo recibe este nombre por dos razones. Porque sirve de límite al espacio interóseo que se forma entre el cúbito y la ulna, y además en ella, en este borde, se inserta la membrana interósea. Por la inserción de la membrana interósea, eso hace que este borde sea el más agudo, el más prominente. En el extremo inferior del cúbito tiene menor volumen que el extremo superior, y en ella vamos a reconocer solamente dos detalles: la cabeza del cúbito y el proceso estiloideo del cúbito. La cabeza del cúbito tiene una superficie articular que se articula con la incisura cubital del extremo inferior del radio, formando la articulación radiocubital distal. La articulación radiocubital proximal, recordemos, se forma por la articulación de la cabeza del radio con la incisura radial del cúbito o ulna. Esta articulación radiocubital proximal la hemos mencionado como ejemplo de articulación en pivote o trocoidea. Luego tenemos el radio. El radio ocupa la posición lateral en posición anatómica en el esqueleto del antebrazo. Como hueso largo vamos a analizar dos extremos, superior o proximal, extremo distal o inferior, y una diáfisis. En el extremo superior es de menor volumen que su extremo inferior. En el extremo superior sabemos que forma parte de la articulación del codo y la articulación radiocubital proximal. Aquí tenemos que identificar la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad radial. La cabeza del radio tiene dos superficies articulares. Tiene dos superficies articulares que son una superficie cóncava que sirve de articulación al cóndilo del húmero, y una superficie articular circunferencial. La superficie articular circunferencial de la cabeza del radio se articula con la incisura radial del cúbito. Entonces, tenemos que estar claro que la cabeza del radio
dado que se articula con el cóndilo del húmero y con la incisura radial del cúbito, presenta estas dos superficies articulares. Repito, una superficie cóncava que sirve de articulación para el cóndilo del húmero y una superficie articular circunferencial, llamada así porque rodea toda la cabeza del radio, que sirve de articulación con la incisura cubital, la incisura radial del cúbito. Las caras del radio son cara anterior, cara posterior y los bordes, cara anterior, posterior y cara lateral. Son 3 caras. Recordemos que la posición del radio es lateral, así que una de sus caras tiene que ser cara lateral. Al final, si ustedes comparan, el cúbito y el radio, los dos tienen en su cuerpo cara anterior y cara posterior. La tercera cara del cúbito es la cara medial por la posición medial del cúbito. Y en el radio igual tiene cara anterior y posterior en su cuerpo, y su tercera cara es la cara lateral, porque la posición del radio es lateral en el esqueleto de la mano, del antebrazo. Los bordes son borde anterior, borde posterior y borde medial o interóseo. El borde medial del radio está dirigido hacia el espacio interóseo, igual que hemos dicho en el cúbito. Este borde recibe el nombre de interóseo porque sirve de límite al espacio interóseo del antebrazo, y en ella se fija también la membrana interósea. En cuanto al extremo inferior del radio, tenemos que el extremo inferior o epífisis distal presenta los siguientes detalles anatómicos: el tubérculo dorsal, el surco para los tendones de los músculos extensores, la incisura cubital, el proceso estiloideo y la cara carpiana. El tubérculo dorsal está ubicado en la cara posterior del extremo inferior del radio, y a ambos lados del tubérculo dorsal se observan precisamente los surcos por donde discurren los tendones extensores de los dedos y de la mano. La incisura cubital se observa en la superficie medial del extremo inferior del radio, y en esta incisura cubital se articula la cabeza del cúbito. El proceso estiloideo del cúbito ocupa una posición más inferior que el proceso estiloideo del radio. Como podemos ver, en el extremo inferior de estos dos huesos, el cúbito y el radio, comparten este detalle. El radio en su extremo inferior tiene un proceso estiloideo, el cúbito en su extremo inferior también presenta un proceso estiloideo. Otro detalle que comparten es que el cúbito y el radio en su extremo superior presentan tuberosidades, el radio, la tuberosidad radial, donde se inserta el músculo bíceps braquial, y el cúbito presenta la tuberosidad cubital o ulnar, donde se inserta el músculo braquial anterior. Y otro detalle que comparten: en la cara anterior del cúbito vimos el agujero nutricio del cúbito, igual el radio en su cara anterior. Aquí tenemos las caras del radio: cara anterior, cara posterior y cara lateral. En su cara anterior el radio presenta también agujero nutricio, así que tanto el cúbito como el radio en su cara anterior presentan agujeros nutricios por donde penetran las arterias que nutren al hueso. Y en el tercio medio de la cara lateral del radio se observa la impresión para el músculo pronador redondo. Ese es un detalle que está presente en el tercio medio de la cara lateral del radio. La impresión del músculo pronador redondo, llamado así porque en esta impresión se inserta el músculo pronador redondo. Esa sería la descripción del cuerpo del radio y de sus dos extremos. En
En la cara carpiana, ya por último, en la cara carpiana del radio, tenemos que se articula con los dos huesos de la primera fila del carpo, que son el hueso semilunar y el hueso escafoide. Ese es el detalle. La cara carpiana del radio está en la cara inferior del extremo inferior del radio. Hay una superficie en forma triangular, que es donde se articula el semilunar, el hueso semilunar de la primera fila del carpo, y una superficie cuadrangular, que es donde se articula el hueso escafoide, también de la primera fila del carpo. De tal manera que la articulación de la muñeca está formada por 3 huesos, está formada por el extremo inferior del radio, que se articula con 2 huesos de la primera fila del carpo, que son el semilunar y escafoide. Radio, semilunar y escafoide forman la articulación de la muñeca. En esta articulación no participa el extremo inferior del cúbito. Pasamos a estudiar el esqueleto de la mano. En el esqueleto de la mano tenemos tres porciones: huesos del carpo, huesos del metacarpo y los huesos de los dedos que reciben el nombre de falange. Los huesos del carpo son clasificados como huesos cortos. Están organizados en 2 filas. Una primera fila, que también le llaman fila superior o proximal, formado por 4 huesos cortos, y una segunda fila, también llamada fila inferior o distal, formada igualmente por 4 huesos cortos. En posición anatómica debemos de aprendernos el orden en que están ubicados estos huesos cortos en cada una de las filas. Observamos aquí que la primera fila o fila proximal del dedo pulgar hacia el quinto dedo o dedo meñique, la primera fila del carpo está formada en orden por el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Ese es el orden del borde lateral al borde medial de la mano, o sea, del dedo pulgar hacia el quinto dedo o dedo meñique. Repito, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la segunda fila tenemos que el orden en el que se encuentran, haciendo referencia al mismo orden del pulgar al meñique, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Estos 8 huesos hacia la cara palmar, hacia lo que es la palma de la mano, al articularse forman una superficie cóncava, y hacia la cara posterior o dorsal del carpo la superficie es convexa. En la cara palmar, los huesos del carpo forman el surco del carpo. Este surco se encuentra cerrado por un ligamento, el ligamento anterior del carpo o el retináculo de los flexores, que se extiende entre el borde lateral y el borde medial del surco del carpo. Este ligamento, al estar por encima del surco del carpo, favorece la formación del túnel del carpo. A través del túnel del carpo discurren los tendones de los músculos flexores de la mano y de los dedos, acompañado del nervio mediano. Hay una patología que se presenta, que es de tipo ocupacional, se presenta en las secretarias por el uso del mouse y en los profesionales de la odontología por el uso de la instrumentación en su trabajo. La compresión del nervio mediano produce el síndrome del túnel del carpo, que se manifiesta con hormigueo, dolor en los 3 primeros dedos, el pulgar, el índice y el dedo medio,
Con el tiempo, por la cronicidad, el sujeto pierde fuerza de prensión con los músculos involucrados en los 3 primeros dedos y el paciente sufre de mucho dolor. Esto tiene resolución quirúrgica. Entonces tenemos que el carpo está formado por 8 huesos cortos organizados en 2 filas de 4 huesos cortos cada fila. Esto lo podemos ver en unas imágenes. Aquí tenemos, este es el esqueleto de una mano derecha. Este es el hueso semilunar, perdón, el escafoide, el semilunar, que quedamos, con esta imagen quedamos claro que la articulación de la muñeca está formada por el radio, el escafoide y el semilunar. Vemos que el cúbito no se articula con los huesos del carpo. Tenemos en orden escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Esos son los 4 huesos de la primera fila. En la segunda fila tenemos trapecio, hueso trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso por la presencia de este gancho que presenta este hueso. Trapecio, trapezoide y hueso grande y ganchoso forman la segunda fila. Podemos observar que los huesos de la primera fila hacia abajo se articulan con los de la segunda fila y los 4 huesos de la segunda fila se articulan con la base de los 5 metacarpianos de la mano. De estas articulaciones, la más importante es la articulación entre el trapecio y la base del primer metacarpiano, que es el metacarpiano del dedo pulgar, que es una articulación de encaje recíproco o en silla de montar, que ya hemos dicho que garantiza la oposición del pulgar a los demás dedos de la mano y a la palma de la mano. Este movimiento garantiza el uso de la mano como instrumento de trabajo. Aquí vemos que los huesos de la segunda fila se articulan con la base de los 5 metacarpianos. Los metacarpianos son huesos largos, se enumeran a partir del dedo pulgar en posición anatómica como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Como huesos largos tiene 2 extremos. El extremo superior o base se articula con la segunda fila del carpo. El extremo inferior distal recibe el nombre de cabeza por su forma semiesférica. La cabeza de los metacarpianos forma los nudillos en el esqueleto de la mano y sirve de articulación con la base de la primera falange o falange proximal de los dedos. Entre cada uno, entre la diáfisis de los 4 metacarpianos, se da la formación de 4 espacios interóseos, que igual que en la enumeración de los metacarpianos, los espacios interóseos se enumeran a partir del dedo pulgar. Aquí tendríamos el primer espacio interóseo, el segundo espacio interóseo, el tercer espacio interóseo y el cuarto espacio interóseo. En la articulación del primer metacarpiano con la primera falange del pulgar encontramos 2 huesos sesamoideos, el hueso sesamoideo medial y lateral del dedo pulgar. La falange de los dedos son huesos largos también. Aquí vemos las superficies articulares rodeadas por las cápsulas articulares que unen los huesos del carpo. La falange de los dedos también son huesos largos, al igual que en los metacarpianos, que hemos dicho que el extremo proximal se llama base y el extremo distal se llama cabeza. Esto se cumple para describir, para nombrar los extremos de tanto de los metacarpianos como de la falange. Las cabezas de la falange tienen
de la primera y la segunda falange, para el caso de los 4 últimos dedos, tienen forma de tróclea, por tanto las articulaciones interfalángicas son de tipo bisagra, articulaciones en bisagra o trocleares. Eso explica por qué las articulaciones interfalángicas solo permiten el movimiento de flexión y extensión, porque las articulaciones en bisagra, como aprendizaje que hemos tenido, solo permiten flexión y extensión. En cambio, las articulaciones entre la cabeza de los metacarpianos y la primera falange se consideran articulaciones condilias. Las falanges se nombran como primera falange y segunda falange para el pulgar. Para los 4 últimos dedos, primera, segunda y tercera falange. Del segundo al quinto dedo tenemos tres falanges en cada dedo. Solamente el pulgar tiene 2 falanges. En el pulgar también se pueden denominar falange proximal, falange distal y únicamente una articulación interfalángica. En cambio, del segundo al quinto dedo tenemos 3 falanges: falange proximal, falange media, falange distal, y la formación entre las falanges de 2 articulaciones interfalángicas: articulación interfalángica proximal, articulación interfalángica distal de tipo troclear. Y en la cabeza de las falanges distales tenemos una prominencia ósea donde descansa el lecho de la uña, y por esta razón le llaman tuberosidad ungueal, presente en las falanges distales o tercera falange de cada uno de los dedos. Esta prominencia es lo que se conoce como tuberosidad ungueal, dado que en ella descansa el lecho de la uña. Veremos algunas imágenes aquí, que es importante que retomemos los detalles. Aquí tenemos la tróclea humeral. Por arriba de la tróclea, esta es una vista anterior, esta es la vista posterior de la articulación del codo. Tróclea humeral, epitróclea o epicóndilo medial, el cóndilo o cabecita humeral, el epicóndilo. En la cara anterior, por arriba de la tróclea, la fosita coronoidea, por arriba del cóndilo, la fosita radial. Vemos la relación articular de la tróclea con la incisura troclear del cúbito. En el cúbito también podemos ver aquí la tuberosidad cubital. Aquí tenemos la cabeza del radio. Esta sería la superficie articular circunferencial que se articula con la incisura radial del cúbito. Esta es la superficie cóncava de la cabeza del radio que se articula con esta superficie convexa llamado cóndilo del húmero. Vemos aquí el cuello del radio. El cuello está rodeado por el ligamento anular del radio, que le permite girar al cuello del radio durante los movimientos de pronación y supinación. Por debajo del cuello tenemos la tuberosidad radial, que es donde se inserta el músculo bíceps braquial. En la vista posterior vemos aquí el olecranon del cúbito ocupando la fosa olecraniana del húmero. En la cara posterior de la epitróclea, el surco cubital. Esta es una vista lateral donde podemos ver la articulación de la cabeza del radio con el cóndilo del húmero y la articulación de la cabeza del radio con la incisura radial del cúbito. Esta superficie es la superficie troclear o incisura troclear del cúbito. Esto es algo de lo mismo que ya hemos señalado en semiflexión. Esta es una semiflexión del codo, donde vemos que el olecranon no ocupa la fosa olecraniana. Aquí vemos la formación del espacio interóseo entre la diáfisis del cúbito y el radio, que está ocupada por la membrana interósea.
Este sería el borde interóseo del radio y el borde interóseo del cúbito, donde se fija precisamente la membrana interósea. Aquí vemos la tuberosidad cubital, la incisura troclear, la incisura radial del cúbito, la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad radial, la tuberosidad cubital. Tenemos aquí la cara anterior del radio con su agujero nutricio. Igualmente en el cúbito nos aparece representado, en la cara anterior del cúbito también tenemos el agujero nutricio del cúbito. Y en el extremo inferior tenemos, tanto en el radio como en el cúbito, los procesos estiloideos. Este es el proceso estiloideo del radio, el proceso estiloideo del cúbito. Aquí vemos lo que ocurre, el movimiento, el desplazamiento del radio cuando realizamos la pronación del antebrazo. Que quede claro que el hueso del antebrazo que se mueve al realizar pronación y supinación es precisamente el radio. El radio es que se mueve. El cúbito se ve imposibilitado de moverse en los movimientos de pronación y supinación por su relación articular firme, que representa la unión de la incisura troclear del cúbito con la tróclea humeral. Esta relación articular troclear no permite al cúbito realizar movimientos durante la pronación y la supinación. Es el radio, como estamos viendo en esta imagen, es el que se cruza por delante del cúbito al realizar el movimiento de pronación. Aquí vemos la cara carpiana del radio. Este es el proceso estiloideo del radio. En la zona lateral de la cara carpiana tenemos una superficie triangular donde se articula el hueso escafoide, y medialmente se observa una superficie cuadrangular donde se articula el hueso semilunar. Aquí también está representada la articulación radiocubital inferior o distal, que se establece por la articulación de la cabeza del cúbito con la incisura cubital del extremo inferior del radio. Esta imagen nos muestra a colores la forma en que se fijan en los huesos tanto del antebrazo como el esqueleto de la mano los músculos del miembro superior a nivel del brazo, antebrazo y mano. Eso lo iremos aprendiendo en la medida que vayamos describiendo el origen e inserción de los músculos en las próximas clases, músculos del brazo y músculos del antebrazo y la mano. No olvidar la articulación en silla de montar formada por el trapecio y la base del primer metacarpiano. Muchas gracias.